Hola, ¿cómo están todos? Vamos a empezar eh, la transmisión de la mañanera y por aquí queremos leer algunos de de lo que ha pasado en las redes, en los medios. Y por aquí me parece oportuno decir lo que AMLO, ejemplo del mundo, afirma la FMI. ¿Qué es FMI? El Fondo Monetario Internacional aplaudió las medidas tomadas por México para mantener sana su economía, aún estando en pandemia. Potencias económicas como Estados Unidos han adoptado sus modelos económicos. Pues ahí está, miren, una gran noticia y que es verdad porque eh, pues no hemos estado como los otros países que lo primero que hicieron fue que endeudar para apoyar a todos las empresas como lo hizo Calderón, lo hizo Peña, lo hizo Fox, Salinas, todos, Cedillo, y han apoyado a los de arriba y hoy se apoyó a los de abajo con los programas que ha implementado López Obrador. A pesar de la pandemia, ha salido adelante, ha sacado adelante a nuestro México, pero también nosotros debemos de apoyar, no nada más dejar a- al gobierno, tenemos que estar apoyándolo. Dice, y tú ya pusiste tu grano de arena en ayudar para que esta pandemia disminuya en tu estado. Ahí está. Es necesario hacer un recordatorio de lo que está pasando en Europa, donde las medidas son toque de queda, han quitado libertades, multas a empresas y civiles, como los gobernadores opositores o que se hacen llamar federalistas, como en Chihuahua, Jalisco, que por ir en contra hacen todo lo contrario con el fin de estar en contra de la 4T. Creo, a mi parecer, que no les importa la población que les dio el voto. AMLO lo repite diariamente, porque diario le preguntan, que es la pregunta, aquí no se pondrán medidas impositivas ni autoritarias, ni se usará el garrote, no se obligará al tapaboca. No es cuestión eso es cuestión de cada persona. Trata a la población como él lo ha manifestado, como un pueblo adulto. No seamos como esos políticos, hasta gobernadores o figuras públicas que hacen fiestas o que se emborrachan y que al final salen infectados y con gran facilidad le echamos la culpa a López Obrador. Seamos congruentes y responsables de nuestro proceder. Como ahorita que pasó el Día de Muertos, todo mundo amontonados y los medios en forma de nado sincronizado repetían y repetían sin llamar a la cordura, únicamente atacando. Para ellos el único culpable es Hugo López Gatell. Seamos responsables y comportémonos como un pueblo adulto, cuidando nuestra salud y la vida misma, que no es como las plantas que nacen otra vez. Tomemos la sana distancia, cuidémonos.
qué es lo que debemos de hacer. Bueno, pues aquí está otro. ¿Y quién creen que es? Si no hay diálogo, Jalisco debatirá su permanencia en pacto federal. Este piensa que nada más es decir, ya me salgo y ya. Este está, no sé, está operado, recién operado del cerebro, ya tiene tiempo. Este tipo piensa que nomás es decir, ya me salgo y adiós. Estamos, México lo conforman todos los estados. Alfaro dijo que en caso de que la entidad abandone el pacto fiscal, por concepto de IVA, IEPS, ICR, obtendría 193 mil millones de pesos. Ah, qué loco. Y el pueblo de Jalisco no se ha manifestado sí se manifestó, creo, en la semana pasada. Se manifestó en contra pidiendo la salida de este individuo. Es increíble cómo Alianza Federalista le llamaron. Están en contra, están que trinan porque no les ayudan las encuestas. Por ahí Corral ya se larga el próximo año y anda como desesperado, queriendo imponer a Madero, que con sus ridiculeces, tirándose al piso, revolcándose para llamar la atención. Es increíble lo que hacen estos políticos. Vamos a escuchar a la mañanera. No podemos ampliar la pantalla porque mi internet no está muy bien. Ya van 3 veces que repito este video y no he podido salir porque se traba. Empieza a dar vuelta y nos quedamos con el círculo dando vuelta. Pido una disculpa. Carlos Slim lo que más le interesa es el billete, no le interesa si hay buen internet aquí a los que están pagándole, y más ahora con las clases en línea, como mi hija que está en clase en línea ahorita, en la televisión. No, cómo sufrimos aquí con esto. Esperemos que alguien pueda hacerlo entender y llamarlo a la cordura para que apoye a estos niños que ahorita están todos en línea. Ánimo. Bueno, termina la semana. Vamos a iniciar hoy una gira. Vamos a Nayarit y a Sinaloa. Vamos a salir temprano, por eso no vamos a extendernos mucho este día, pero sí es importante que se conozca que ya inició la dispersión de recursos para pagar las pensiones a adultos mayores y a niñas y niños con discapacidad. Ya es el último pago del año, es el bimestre noviembre-diciembre, y Javier May, secretario de Bienestar, y Ariana Montiel, subsecretaria, van a informarles sobre estos 2 programas que están ya por concluir. Esperemos que para finales del mes ya se hayan entregado todos los apoyos a adultos mayores
y a niñas y niños con discapacidad. Estamos hablando de pensiones para 8 millones de adultos mayores y cerca de 1 millón de pensiones a niñas y a niños con discapacidad. Entonces, Javier May va a explicar y Ariana Montiel. Con su permiso, señor presidente, buenos días, compañera Ariana. Si nos apoyan con la primera lámina, por favor. Vamos a presentar los avances de cómo vamos en el programa de adulto mayor y personas, niñas y niños con discapacidad. ¿Sí? La que sigue, por favor. Son 8.025.587 adultos mayores que reciben esta pensión, que es un derecho, y 996.986 niñas y niños con discapacidad. Así están distribuidos en los estados, ¿no? Y suman en total, en el tema de adultos mayor, 8.025.587 y 996.986 niñas y niños con discapacidad. La inversión adulto mayor son 129.500 millones de pesos y 996.986 niñas y niños con discapacidad, 12.400 millones de pesos. Este es el total, ¿no? 9.022.573 derechohabientes. Continuamos. Esto es lo que así fue el operativo de este año. Por el tema de la pandemia, en enero y febrero se dio el primer pago de 2.620 pesos. Marzo y abril, ya en la pandemia, por indicaciones del presidente, se pagaron 2 bimestres, 5.240. Julio y agosto y septiembre y octubre igual fueron juntos, 2 bimestres de 5.240, y ya estamos ahorita en el último bimestre de 2.620. Esto es lo que recibe un derechohabiente, un adulto mayor, al año, 15.720 pesos, y un niño o niña con discapacidad igual recibe esta misma cantidad. Si me permite, presidente, le dejo la palabra a la secretaria Ariana Montiel. Con el permiso del señor presidente y el secretario de Bienestar, Javier May, vamos a informar cómo estamos trabajando ya en este operativo para los meses de noviembre y diciembre. Adelante. El día 3 de noviembre se realizó el pago a través de dispersión bancaria, como el señor presidente lo ha instruido, directamente de la Tesorería de la Federación a la tarjeta del derechohabiente, y esa dispersión ya quedó concluida para quien tiene tarjeta bancaria. Para quien cobra en operativo de pago a través de mesas de atención en las comunidades o de las ventanillas de Telégrafos de México, el periodo de pago va a ser entre el 3 de noviembre y el 30 de noviembre. Adelante. ¿Cuánto vamos a pagar en este bimestre, noviembre-diciembre? Vamos a cubrir ya arriba de 9 millones de derechohabientes entre ambas pensiones y estaremos dispersando 26.500 millones de pesos. En el esquema bancario ya dispersamos a 5.186.000 derechohabientes, que significan 15.000 millones de pesos a través de la dispersión bancaria. Adelante. De esta manera pueden los derechohabientes identificar en su estado de cuenta o la consulta en el cajero automático en dónde está su depósito. Pensión Bienestar, noviembre-diciembre 2020. Adelante. El pago en el operativo, lo que llevamos a través de mesas de atención a las comunidades y el pago también en ventanilla de Telecom, son 3.835.000 derechohabientes que cobran en este modelo. Por eso es tan importante la construcción de los bancos del bienestar, y estaremos dispersando 11.500 millones de pesos bajo este modelo de operación. Adelante. En los días 3, 4 y 5 de noviembre, lo que va del operativo,
hemos dispersado a 315,000 derechohabientes y representan 827 millones de pesos. Es lo que hasta ahora llevamos de avance de este operativo. Bueno, aquí están las mesas de pago. Adelante. Gracias. De cómo hacemos este trabajo en campo. Adelante. Y bueno, vamos a comentar sobre el incremento de la pensión, cómo ha venido evolucionando. En 2018, en el gobierno anterior se entregaban 1,160 pesos a los entonces beneficiarios. A partir del 2019 y en cumplimiento del compromiso que el señor presidente hizo a lo largo del movimiento que dirigió, 2,550 pesos fue el incremento al que llegó en 2019 y en este año 2020 estamos en 2,620 este incremento. Como ya se ha comentado, las pensiones tendrán un incremento inflacionario que permita mantener el valor de la pensión. Y para el 2021, bajo la misma instrucción del señor presidente, la pensión será de 2,700 pesos el bimestre. De tal manera que nuestros adultos mayores y personas con discapacidad recibirán este monto para el próximo año. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, pues vamos a abrir. Buenos días, señor presidente, y buenos días a toda la audiencia. Aprovechando la presencia del secretario de Bienestar, me permito comentarle, señor presidente, y recordarle que el día sábado, aquí mismo en Palacio Nacional, en la ofrenda que se llevó a cabo, sus paisanos le comentaron, en atención a los apoyos que se iban a gestionar en Tabasco por las inundaciones, quisiera saber, y yo creo que la audiencia también, cuál es el avance que ha tenido. Aunado a esto, señor presidente, me gustaría hacer referencia a una obra escrita de una escritora cubana y paisana suya por adopción, doña Julieta Campos. En su obra de ¿Qué hacemos con los pobres?, tiene una tesis fascinante, la cual aduce que hay que dedicarse en educación, educación, educación. Esa es la medida en la manera de lo posible para sacarlos adelante. Entonces, señor presidente, mi pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias de su gobierno para mantener ese nivel educativo y para impulsar a todos los jóvenes talento para poder salir adelante en el país? Estas universidades que usted ha comentado, si tuviera una cifra tácita ¿cuál sería la cifra tácita al concluir su sexenio y si habría oportunidades de becas en el extranjero para estudiantes? Y una vez que ellos regresen, si están garantizadas las opciones de trabajo y si se ha tenido diálogo con la iniciativa privada para tener trabajo para todos estos jóvenes. Esa sería la primera. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bueno, miren, yo creo que Javier nos puede informar de los apoyos que se han entregado a damnificados en Tabasco. Los que resultaron afectados por el primer huracán que inundó parte del estado. Ya se concluyó esa etapa. Tú puedes informar de cuántos apoyos se entregaron de manera directa y decirle a mis paisanos que estoy pendiente, sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover, ya está lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y esto llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa
desde luego no como la vez anterior, pero sí están soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa. Vamos a seguir apoyando. Está el plan Marina, está el plan DN3, está Conagua, está la Comisión Federal de Electricidad, está desde luego la Coordinación de Protección Civil y hoy ya está rumbo al aeropuerto el almirante Ojeda, secretario de Marina, que va a hacerse cargo de todos los apoyos y de toda la acción de auxilio a la población. Nos están apoyando también los soldados oficiales con el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional, y sí estamos mandando apoyo a Tabasco y se va a seguir apoyando al Estado. Pero ¿podrías contestarnos sobre el primer censo y en qué consistieron los apoyos? Solo lo que se entregó de manera directa. Bien. El día 8 de octubre, por indicaciones del presidente, nos pidió que nos trasladáramos a Tabasco para atender la emergencia. En este primer evento, que fueron a principios del mes de octubre, la primera inundación, ¿no?, y el desfogue de la presa de Peñita. Hicimos en coordinación con el gobierno del estado, ¿no?, las colonias, las comunidades, los municipios que fueron impactados por estos dos fenómenos, y empezamos un censo. Se censaron 38.160 viviendas que fueron afectadas, de las cuales consistía en entregarles un apoyo para compra de enseres, ¿no? Esa fue la indicación del presidente, fue un apoyo de 10,000 pesos que se le entregó por cada vivienda a 38.160 familias. Entonces cerramos ahí, nos quedan por entregar de esa, ya no, como se vino el siguiente fenómeno, 400 órdenes de pago que están pendientes de concluir en esta primera etapa, ¿no? No sé si eso responde. Si hay algunas familias que aún no han recibido el apoyo, ¿cuál sería la ruta crítica que usted les recomendaría a todos los afectados? Ahorita ya esa etapa se cerró, ahorita estamos en otra etapa y se está trabajando en un proyecto integral, ¿no?, para atender la problemática que vive la planicie tabasqueña, ¿no?, porque pues es reiterativo lo que acontece, ¿no? Entonces pues es más allá, es más complejo de lo que estamos nosotros suponemos, porque se construyeron viviendas en zonas que no son aptas, ¿no?, entonces que están por debajo del nivel de los ríos, que son en arroyos, que se rellenaron vasos reguladores para construir fraccionamientos y que no hay infraestructura. Entonces la infraestructura, todas las descargas de aguas residuales de manera sin tratar van a los ríos. O sea, ese es un problema también de contaminación muy fuerte para todos los mantos acuíferos en el estado. Y hay colonias irregulares en todos los sectores, en todas las zonas hay zonas, colonias que carecen pues de toda la infraestructura, drenaje, agua, pavimentación, energía eléctrica, de manera irregular que se fueron asentando. Y pues eso es lo que se está trabajando, se está haciendo una propuesta junto con el gobierno del estado, con los gobiernos municipales y desde luego con SEDATU, que ya está en la mesa también desarrollando esto. Pero esta primera etapa de atención, que fueron familias, que tenemos el dato junto con Protección Civil, fueron 20,000 viviendas que fueron afectadas. Nosotros fuimos un poco más allá, fueron 38,000 viviendas que se atendieron. ¿Es cuánto, presidente? Acerca de lo que escribió Julieta Campos, extraordinaria escritora
en su libro ¿Qué hacemos con los pobres? Y su insistencia en la importancia de la educación, pues nosotros estamos trabajando con esos mismos criterios. Primero, el que sean bien tratados los maestros, maestras y maestros. Ayer hablábamos, y estos son hechos, no palabras, que se han basificado 270,000 maestras y maestros en el tiempo que llevamos. Eso nunca se había hecho. Esto significa que ya tienen su plaza, que tienen seguridad, que tienen garantías, que tienen prestaciones. Entonces, lo primero es eso, buen trato a las maestras, a los maestros, regresar a la época en que se respetaba y se le daba su sitio a las maestras, a los maestros. En el periodo neoliberal se empeñaron las autoridades en menospreciar la labor magisterial, al grado de que hubo toda una campaña de desprestigio. O sea, se utilizó dinero del presupuesto para desprestigiar a los maestros, con el propósito de imponer la mal llamada reforma educativa. Bueno, se encarceló a maestros, dirigentes magisteriales, con la acusación falsa de lavado de dinero. Se cometieron muchas injusticias. Entonces, lo primero es el respeto, la dignidad de nuestras maestras, de nuestros maestros. Lo segundo es mejorar la situación de los planteles educativos que siguen estando, porque no hemos podido concluir, en el abandono, en muy mal estado las escuelas. Para eso decidimos entregar de manera directa apoyos a las escuelas, entregarles el presupuesto del mantenimiento de las escuelas a las sociedades de madres y de padres de familia. Ya llevamos 50,000 escuelas, sobre todo en las zonas más pobres, que ya les llegó su presupuesto. Ya no es de que el presupuesto lo maneja la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o se le entrega a la Secretaría de Educación Pública del Estado o al municipio, porque no llegaba el apoyo a la escuela. Ahora es directo, ahora es de la tesorería de la Federación a la Sociedad de Padres de Familia. Y se están formando los comités para el manejo de estos fondos, ya en estas 50,000 escuelas, y la mayoría de los tesoreros son mujeres, porque la mujer es más honrada y se cuida el dinero porque es lo que se utiliza para mejorar la escuela donde estudian los hijos. Entonces, eso se está llevando a cabo. Lo tercero es mejorar los contenidos educativos, que no falten los libros de texto y que
mejoren los contenidos de acuerdo a la nueva realidad. Por ejemplo, ahora que se necesita de más orientación nutricional, más medicina preventiva, vida sana, ¿sí? Ya todos esos contenidos ya están contemplados para los libros de texto. Lo mismo, materias que habían desaparecido como el civismo, la ética, todo lo que hicieron a un lado durante el periodo neoliberal se está de nuevo incorporando a los libros de texto, lo que tiene que ver con la formación, la enseñanza, el aprendizaje. Y algo que es muy importante son las becas, el que se entreguen apoyos a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Me llena de satisfacción poder decir que más de 300,000 estudiantes de nivel superior, de jóvenes que están estudiando en universidades, más de 300,000 tienen una beca de 2,400 pesos mensuales. Y va a aumentar este apoyo, van a haber cada vez más becas. En total están recibiendo becas 11 millones de estudiantes. Eso nunca había sucedido en el país. Entonces estamos invirtiendo mucho en la educación y al mismo tiempo se están creando universidades públicas. Ayer hablaba yo, son 140 nuevas universidades públicas. Se está incrementando el número de becas para las especializaciones, también becas para estudiar, para hacer investigación en el extranjero, tanto las becas que va a manejar ahora la Secretaría de Salud como las de CONACYT se van a seguir incrementando para posgrado y se va a seguir apoyando todo lo que es la educación en general. Ahora, señor presidente, una de las inquietudes de los lectores de Diario Basta, Grupo Cantón, ha sido en reiteradas veces la democracia. Poniendo en paralelo las condiciones que hoy tiene nuestro vecino del norte en atención a sus elecciones y hoy todavía no existe un ganador claro, esto deja un matiz del sistema electoral en México, que aquí sí se escoge con base en la mayoría popular. Usted ha sido el presidente con más votos contabilizados a favor, a favor suyo. En consecuencia, señor presidente, me permito citar a un gran ente que ha tenido la humanidad. Winston Churchill decía que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Usted ha comentado en varias ocasiones en este mismo escenario que el gobierno preservará el sistema electoral y no se permitirá un solo voto al margen de la ley. La pregunta y el cuestionamiento sería, señor presidente, hoy ratifica ese compromiso y a su vez, ¿cuál sería el mensaje que mandaría a todos los dirigentes políticos de Morena, del PRI, etcétera, para llevar a cabo las elecciones venideras? ¿Cuál sería esa premisa que podría marcar el gobierno federal con la única finalidad de llevar el barco de México a un buen rumbo? Muchas gracias, señor presidente. Pues que todos ayudemos para establecer, en definitiva, un verdadero sistema político democrático, que la democracia se arraigue, se convierta en costumbre, en hábito, que todos cuidemos la democracia y que no regresemos a las etapas de predominio
del fraude, de la compra del voto, de el relleno de las urnas, de la falsificación de las actas, que eso quede atrás, que ya nunca más vuelva al país. Esa va a ser una gran contribución de nuestra generación, eso es parte esencial de la transformación de México. Y desde luego el mejor sistema político es la democracia. Desde los griegos quedó eso de manifiesto, cuando se hacen los análisis de todos los sistemas políticos, cuando se analiza qué es la monarquía, qué es una oligarquía, qué es la democracia, se llega a la conclusión que es el mejor sistema político. Algunos más críticos, escépticos, hablan de que es el menos malo de los sistemas políticos, pero sin duda muchos de los problemas de México, sobre todo el principal problema, la corrupción, se pudo afianzar en el gobierno, pudo echar raíces en el gobierno por la falta de democracia. Cuando hay democracia, nadie puede sentirse absoluto en ningún nivel de la escala. La democracia es equilibrios, es competencia. La democracia obliga al que está en el gobierno a hacer bien las cosas, porque si no, en la elección futura sale ese partido y entra otro. Es competencia y eso es bueno. Anteriormente en México y durante mucho tiempo, bueno, siglos, era el predominio de un grupo, de un partido, y no había democracia. Había imposiciones. En esa materia nos quedamos rezagados. En América Latina, México era de los países más atrasados en cuanto a democracia. Teníamos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, un sistema democrático perfecto, país con menos extensión territorial, con menos población, pero con un sistema político democrático ejemplar de toda América. Incluso resistió hasta las etapas de predominio de las dictaduras militares que azotaron en América, sobre todo en el Cono Sur, Costa Rica como un ejemplo. El caso de México era una vergüenza. Por eso no vamos a permitir retrocesos y tenemos todos que seguir impulsando el que haya una auténtica democracia. Nada de simulación, porque en el discurso político se hablaba de democracia, pero en los hechos no había democracia. ¿Cuántos fraudes en la historia?
elecciones sin fraude, muy pocas. Costa Rica. La de Madero, después muchas imposiciones, en los últimos tiempos fraude en el 88, 94, 2000, 2006, 2012, y ya, ahí se acabó, y ya no tiene por qué. Por ejemplo, una de las traiciones a la democracia más lamentable es después de muchos años de dominio de un solo partido, con el esfuerzo de muchos mexicanos, se consigue, ¿sí?, sacar, así se decía, de Los Pinos al PRI, porque se enarbolaba la bandera del cambio. Y llega Fox, y en el primer gobierno, al final, ya hay de nuevo un fraude. Tarda 6 años. El que llegó con la bandera del cambio democrático, ¿sí?, propicia el fraude. Y lo peor de todo es que lo dice, lo confiesa. Dice, claro, que cargué los dados, ni modo que yo iba a permitir que un peligro para México llegara a la presidencia. Pero lo dice. Es lamentable, ¿no? Afortunadamente ya la última elección fue distinta y por eso nosotros no vamos a fallarle al pueblo y tiene que quedar como herencia, como legado, que haya democracia. Y ahora vienen las elecciones, van a haber elecciones de gobernador en 15 estados y todos tenemos que ayudar, ser guardianes para que se respete el voto de los ciudadanos, que las elecciones sean limpias y sean libres, y denunciar fraudes. Y ahora ya en la Constitución el fraude es delito grave. El que comete un fraude va a la cárcel sin derecho a fianza. Y existe una fiscalía electoral con ese propósito, que también la gente debe conocer que existe esa institución donde se pueden presentar todas las quejas y hacer todas las denuncias correspondientes. Muy bien. A ver. Pues Coahuila, Hidalgo, no. Hubo quejas. Presidente, Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, la Corte Penal Internacional lleva 9 años analizando la posibilidad de enjuiciar al expresidente Felipe Calderón. Esto es por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra sistemáticamente cometidos durante su sexenio. El Estado mexicano tiene la posibilidad ahora
de solicitar a la Fiscalía de ese tribunal internacional que se lleve a cabo ese juicio por los cientos de miles de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, migraciones forzosas cometidas durante aquel sexenio negro de Felipe Calderón, entre otros delitos considerados de lesa humanidad, presidente. La pregunta es si usted estaría dispuesto a apoyar que el Estado mexicano promueva esa petición que con más de 20,000 firmas de varios mexicanos se hizo, entre ellos su consejero jurídico Julio Scherer y su secretaria de la Función Pública Irma Erendira Sandoval. Esta petición se presentó en 2011 ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Presidente, ¿usted estaría dispuesto a esto? Sí, yo creo que esto lo tenemos que resolver entre todos. Por eso va a haber una consulta el año próximo. Se va a preguntar a todos los mexicanos si consideran que se deben de juzgar a los expresidentes. Ya está aprobada esa consulta y todos vamos a participar. Eso es lo que yo pienso. Desde luego existen denuncias, ¿sí?, pero sería muy importante que lo decidiéramos entre todos. Esperar a que esa consulta se lleve a cabo para que todas esas denuncias puedan ser atendidas, sigan su curso y se juzgue a los expresidentes si son responsables, si así se decide primero en la consulta, ¿sí?, y segundo, si así lo resuelven los jueces, ¿sí?, con procesos apegados a la ley. Yo creo que eso es lo mejor, en el que todos los mexicanos participemos sobre este caso. De ahí que yo solicité al Congreso y el Poder Judicial, la Suprema Corte aprobó la consulta, dio a conocer que era constitucional el llevar a cabo la consulta de conformidad con la legalidad existente. Entonces se va a llevar a cabo el año próximo. Se le va a preguntar a todos si quieren o no que se juzgue a los expresidentes. La pregunta está un poco ambigua, confusa, pero al final va a ser sí o no. En esencia es: ¿quieres que se juzgue de conformidad con la ley, respetando los derechos humanos, a los expresidentes, sí o no? Entonces ya va a llegar el momento que muchos van a saber cómo votar, es decir, si es no o sí, qué significa el sí, qué significa el no. Y eso se va a ir aclarando, aunque la pregunta ahora sea, pues repito, no clara, ¿sí?, aunque sea bastante ambigua. Eso en su momento se va a aclarar. Lo importante es que los mexicanos vamos a ir a plantear si queremos o no queremos que se juzgue a los expresidentes.
Gracias, presidente. En otro tema, preguntarle, usted ha dispuesto todo este plan de austeridad y que es muy comprensible para ayudar a las personas más pobres del país. Sin embargo, hay sectores como la diplomacia donde más de 150 embajadores y cónsules ganan mucho más que usted. Usted ya había dicho aquí en esta conferencia que ningún servidor público podría ganar más que usted y ellos ganan alrededor de 350,000, 330,000 pesos mensuales. Esto, presidente, contradice esa política de austeridad. ¿Esta situación se va a revisar en este gobierno? Sí, pero más adelante. O sea, inclusive no descarto el que vuelva a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución, porque muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon, ¿sí? Se les concedió el amparo y están ganando más. Entonces, quiero que quede completamente claro, ¿sí?, que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones, pero muy bien definidas, y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos, porque ahora el que acudió al amparo, le dieron el amparo, ¿sí?, gana más que el que no acudió al amparo y está llevando a cabo la misma función. Y es lo mismo en el caso de la diplomacia. Desde luego no vamos a por ahora a llevar a cabo ningún ajuste, pero más adelante, porque tiene que haber austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pobre, y el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía, lo planteaba el presidente Juárez. Y en efecto, hay todavía sectores del gobierno donde los sueldos están muy elevados. Siempre se debate de que en el sector privado se gana más, lo cual no es cierto, no es del todo cierto. Puede ser que las cúpulas del sector privado, ahí se gane más, pero profesionales del sector privado no ganan más que los funcionarios de alto nivel en el gobierno, o sea, no ganan más que nosotros. Y además son funciones distintas. Esto es servicio público. El que quiera hacer dinero, pues que Pues aquí le cortamos porque ya no tengo internet, ya se fue.
Por ahí no se le olviden un like, suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video porque sí, falta todavía. Saludos a todos. Hasta luego.